En este video vamos a revisar los símbolos y las ecuaciones que se emplean en muestreo simple aleatorio, también llamado muestreo aleatorio simple o muestreo aleatorio irrestricto. La aplicación que hoy mencionaremos es relativa al inventario forestal. Naturalmente, en cada ocasión que se va a procesar datos, vamos a encontrarnos con ecuaciones que necesitan utilizar literales y es importante tener claridad respecto al significado de cada una de esas literales. Empecemos. Una literal que va a estar presente en todo nuestro proceso es la N mayúscula. La N mayúscula se refiere al número de unidades muestrales en la población. En otro momento hemos ya definido lo que es una población. En esta aplicación son sitios de muestreo. Vamos a corregirlo aquí. Sitios de muestreo en inventario forestal. Otro símbolo, enseguida menciono, vamos a utilizar la N minúscula, es el número de unidades muestrales que están incluidas en la muestra. Recordemos que una muestra es un subconjunto del conjunto población y por lo tanto la muestra es ya un colectivo. Por eso no es correcto mencionar cuántas muestras. En realidad solo tendremos una sola muestra, pero dentro de ella estarán consideradas varias unidades muestrales, en este caso número de sitios que se miden en el inventario forestal. La letra I la vamos a utilizar como subíndice para señalar alguna unidad muestral en particular o ya en el proceso el valor que la variable de interés tiene en alguna unidad muestral, es decir, el subíndice de ese valor. Así, ahora la Y, con la letra Y vamos a representar la variable de interés. En el ejemplo que estamos siguiendo vamos a considerar que es el volumen de madera medido en ese sitio. De esta manera, Y subíndice I es el valor de la variable de interés en la unidad muestral I. Para este caso, el volumen de madera que haya sido medido mediante la medición de los árboles y el empleo quizá de una ecuación de volumen en cada uno de los sitios. Empezamos con definiciones y que son parámetros de interés. Por ejemplo, la letra griega tau la vamos a utilizar para denotar el total, la acumulación total de la variable de interés en la población. Vamos a reservar el uso de letras griegas para los parámetros. Este total se calcula con la suma desde el subíndice I igual a 1 hasta N mayúscula, es decir, sobre todas las unidades muestrales o sobre los valores de la variable de interés en todas las unidades muestrales y se suma. Enseguida aparece un parámetro también de interés muy relevante que es el parámetro mu. El parámetro mu es simplemente la división del total, o sea la tau, entre el número de valores que se tenga, que corresponde también por supuesto al número de unidades muestrales. Esta es la formalización, pero pues como ven repite las definiciones anteriores. Esta es la media de la variable para toda la población y es un parámetro usualmente el de gran interés. Ahora definimos Y barra. Y barra es la media de la variable de interés en una muestra. Es un estimador básico y se define como definiríamos prácticamente cualquier promedio, es decir, sumamos los valores, salvo que en este caso es hasta la N minúscula, porque son los valores que realmente conocemos, es decir, los valores que hemos medido en las unidades muestrales incluidas en la muestra. Así, la tau estimada la vamos a obtener. Vean que la tau le añadimos un acento circunflejo, es como un gorrito arriba y en la literatura inclusive así suele referirse como tau gorro o Y gorro, etc. Es simplemente igual al número de unidades muestrales en la población multiplicado por el valor promedio de la variable de interés en una unidad muestral. Y esto nos da el estimador del total, también llamado total estimado. Ahora definimos la varianza poblacional. Otra vez utilizamos las letras griegas
para los parámetros, y el que tenemos es sigma cuadrada de y. Conviene tener ahí el subíndice para saber de qué variable se interesa. Igualmente acá en este otro parámetro pudimos haber puesto tau de y, tau subíndice y, para saber que nos estamos refiriendo a la variable y. No siempre se ponen para tratar de evitar sobrecargar la exposición. Muy bien, pues esta es la definición de la sigma cuadrada. Es importante observar que se trata esencialmente de un promedio. Vean, es la suma de cierto número de valores elevados al cuadrado y después dividido entre el número de números. Es decir, es un promedio común y corriente, salvo que los números son las desviaciones que hay de cada valor individual con respecto a la media de todos ellos y elevado al cuadrado. Esta es la definición de la varianza en la población. Es un parámetro, por supuesto. Eso se aprecia porque aquí tenemos la n mayúscula, es decir, nos estamos refiriendo a todas las unidades muestrales en la población. Este parámetro a su vez tiene un estimador que para nosotros va a ser muy importante y lo denotamos con S cuadrada de y. Y lo definimos casi de idéntica manera como el parámetro, salvo que ahora encontramos que el denominador es n-1 en lugar de n, lo cual provoca un poquito de preocupación porque entonces ya no se trata estrictamente de un promedio. Sin embargo, si el tamaño de la muestra, es decir, esa n minúscula es grande, el cociente que resulta de esta división pues es prácticamente el mismo, es decir, la noción no debe perderse. Se trata esencialmente de un promedio. Ese -1 es requerido para que este estimador se vuelva insesgado, característica que en otro momento podemos discutir, pero se refiere a que la esperanza matemática de S cuadrada de y pues es precisamente sigma cuadrada de y, habiendo definido la S cuadrada de y como lo estamos haciendo en este momento. Después vamos a definir una f minúscula y es el cociente de n minúscula sobre n mayúscula. Se llama fracción o intensidad de muestreo. Particularmente cuando se refiere a intensidad de muestreo, suele expresarse como por ciento. Entre los forestales de México es sumamente usual esta referencia, la intensidad de muestreo. Vean que siempre será un valor menor que 1 y será igual cuando se haga un censo en la población, porque entonces n mayúscula es igual a n minúscula es igual a n mayúscula y el cociente es igual a 1. Muy bien, ahora denotamos el factor de corrección por población finita con las letras F, C, F y es el complemento con respecto a 1 de la fracción de muestreo, es decir, el factor de corrección por población finita es la fracción de la población que no es incluida en la muestra. Ahora encontramos un parámetro sumamente importante. Esta es la varianza de la media. Su esencia o el motivo por el que existe o se explica proviene del teorema central del límite, pero es en otro momento cuando nos referiríamos a él. Solo tengamos presente cuál es su origen. La varianza de la media es la varianza de la variable dividido entre n minúscula, y hasta ahí se queda para el caso de poblaciones infinitas. Sin embargo, si se trata de una población finita, necesita ser corregida por este factor de corrección por población finita que acabamos de definir en el renglón inmediato anterior. Bien, ahora la raíz cuadrada de la varianza de la media pues es la desviación o error estándar de la media. En alguna literatura también le denominan error típico. Los grados de libertad son n-1 en este caso, es el denominador en esta ecuación de la varianza muestral,
y solo lo mencionaremos, no abundaremos en él en esta ocasión, porque necesitamos conocerlo para hacer una lectura en la distribución T de student. Alfa es la probabilidad de rechazar algo cierto, lo que es un error. Es el complemento de la confiabilidad, es decir, 1 menos alfa, como está expuesto acá, pues es la confiabilidad, 1 menos alfa. Con mayor frecuencia en las expresiones cotidianas se refieren a la confiabilidad, sin embargo, para la lectura en algunas tablas o funciones de estadística es alfa el valor que se considera. T es el valor de la variable T de student para los grados de libertad y confiabilidad correspondientes. Para comprender cabalmente esta expresión es necesario recordar o revisar cuál es el uso de la distribución de T. Por ahora solamente vamos a definir que el producto de ese valor de T multiplicado por la desviación estándar de la media o error estándar de la media nos va a producir el error de muestreo observado o experimental. Es importante porque entonces se nos permite tener el estimador de intervalo. El estimador de intervalo es la Y media más o menos el error de muestreo que acabamos de definir, y con él se establece un intervalo de estimación o intervalo de confianza. Después es necesario definir un error. Este error es el que se requiere o se exige como índice de calidad para el muestreo que se va a realizar. Define la precisión deseada en la estimación. Ese error generalmente lo dicta, pues, quien es responsable del muestreo o una ley, como es en el reglamento de la ley forestal, ahí está definido. Finalmente, la N necesaria para satisfacer cierta, hagámoslo un poco más grande, para satisfacer cierto error máximo requerido, con cierta confiabilidad establecida, el error denotado por esta E, pero en esta ecuación démonos cuenta que la E está utilizando o debe estar dada en las mismas unidades de la media. Es decir, si es volumen serán metros cúbicos, si fuera área basal serían metros cuadrados, si fueran alturas serían metros, si fueran diámetros serían centímetros. No confundirse porque en ocasiones este error suele estar dictado en términos relativos como un porcentaje. Esta T es la que define la confiabilidad. Su mayor comprensión, reitero, se va a tener cuando se conozca o se revise nuevamente el empleo de la distribución de probabilidad T de student. Esta ecuación final es la que nos dice el tamaño de muestra necesario para satisfacer la precisión y la confiabilidad requeridos. Es importante tener a la mano estas ecuaciones y comprender cada una de sus literales para procesar datos de un inventario forestal. En una emisión posterior, empleando estas ecuaciones, explicaremos cómo podemos formular una hoja de cálculo para procesar los datos de un inventario forestal. Muchas gracias.